El Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más peligrosas y temidas de Venezuela, operó durante años con una red que se extendía a nivel nacional e internacional. Su nombre evoca terror y poder en la región, pero su caída comenzó a gestarse con la intensificación de las operaciones de seguridad y las investigaciones de las fuerzas del orden. Fue en 2023 cuando las autoridades venezolanas, en colaboración con organismos de inteligencia de países vecinos, lograron asestar un duro golpe al grupo. Óscar Guzmán, conocido como El Patrón, líder indiscutible de la banda, fue detenido durante un operativo sorpresa en Cúcuta, Colombia, cerca de la frontera con Venezuela. Las autoridades habían estado siguiendo sus movimientos durante meses, logrando interceptar comunicaciones cruciales que revelaron sus planes de expansión y sus rutas de tráfico de armas y droga. La captura de Guzmán fue un golpe certero que dejó al grupo sin su principal figura de mando. El operativo, bautizado como Operación Cierre de Ruta, se llevó a cabo con precisión milimétrica. A medida que los agentes rodeaban su refugio en la madrugada, Guzmán intentó escapar, pero fue rápidamente acorralado. Su detención marcó el inicio de una serie de acciones coordinadas para desmantelar por completo al Tren de Aragua, poniendo fin a una era de terror que había sometido a miles de personas. Sus inicios. Para entender el surgimiento del Tren de Aragua y sus líderes, es crucial explorar los orígenes de sus figuras principales. Aunque la información específica sobre la vida de muchos de los líderes de la banda ha sido difícil de rastrear debido al secretismo que rodea sus actividades, algunos detalles han salido a la luz a través de investigaciones periodísticas y policiales. Óscar Guzmán, conocido por su apodo El Patrón, nació en Aragua, Venezuela, en los años 1980. Se crió en un entorno marcado por la violencia y la falta de oportunidades, lo que lo llevó a involucrarse en actividades delictivas desde una edad temprana. La familia de Guzmán se mantenía al margen de sus acciones y se sabe poco sobre su estructura familiar. Los informes sugieren que era el hijo mayor de 3 hermanos y que tuvo una infancia turbulenta, rodeada por la pobreza y la lucha diaria para sobrevivir en un entorno hostil. Desde joven, Guzmán mostró una habilidad innata para organizar a grupos de jóvenes en actividades ilícitas menores, lo que eventualmente le permitió ganarse el respeto y la lealtad de sus compañeros. Su falta de acceso a una educación formal no fue impedimento para que rápidamente ascendiera dentro del mundo del crimen, aprovechando su astucia y capacidad para establecer conexiones con figuras influyentes dentro del bajo mundo. No se conocen registros claros de parejas oficiales, aunque se especula que tuvo varias relaciones a lo largo de su vida, siendo conocido por mantener un perfil discreto en su vida privada. De su juventud, lo que se destaca es la influencia que tuvo la cárcel de Tocorón, el lugar que más tarde se convertiría en el epicentro de las operaciones del Tren de Aragua. Guzmán se familiarizó con las dinámicas de control y poder que gobernaban la prisión y aprendió de primera mano cómo operar bajo el radar de las autoridades. Historia y expansión criminal. La historia del Tren de Aragua se entrelaza con la evolución de Óscar Guzmán como uno de los líderes más influyentes en el mundo del crimen organizado en Venezuela. Desde sus primeros años, Guzmán encontró en la ilegalidad una manera de sobrevivir y prosperar, empezando con delitos menores como robos y extorsiones. Sin embargo, su ambición y habilidad para organizar a otros lo impulsaron rápidamente a asumir un rol de liderazgo, primero dentro de su comunidad local y luego a nivel regional. El punto de inflexión en su vida criminal ocurrió cuando fue encarcelado en la prisión de Tocorón, ubicada en el estado de Aragua. A diferencia de muchos que consideran la cárcel como un castigo, para Guzmán, Tocorón se convirtió en una oportunidad para expandir sus horizontes delictivos. Dentro de la prisión, encontró un entorno propicio para establecer alianzas con otros criminales y formar una estructura de poder basada en la extorsión,
el tráfico de drogas y el control de actividades ilegales tanto dentro como fuera de las instalaciones penitenciarias. Fue allí donde surgió el núcleo del Tren de Aragua. El Tren de Aragua comenzó como una organización encargada de controlar las actividades ilícitas dentro de la cárcel, pero pronto extendió su influencia más allá de los muros de Tocorón. Bajo el liderazgo de Guzmán, la banda se expandió hacia actividades como el secuestro, tráfico de drogas, tráfico de armas, extorsión y trata de personas, utilizando la prisión como base de operaciones y centro logístico. Guzmán tenía una red bien establecida de contactos que le permitía coordinar operaciones tanto dentro de Venezuela como en otros países de Sudamérica, incluyendo Colombia, Brasil y Perú. Uno de los aspectos más notorios del Tren de Aragua era su capacidad para operar casi sin restricciones dentro de la cárcel. Mientras las autoridades luchaban por mantener el control, Guzmán y sus aliados lograron corromper a guardias y funcionarios, asegurando que sus actividades continuaran sin interrupciones. Además, la organización se caracterizaba por su capacidad de intimidación y violencia extrema, métodos que utilizaban para asegurarse de que nadie se atreviera a desafiar su autoridad. El momento culminante en la vida criminal de Guzmán y el Tren de Aragua ocurrió cuando la banda logró controlar rutas de tráfico de droga a través de la frontera con Colombia, asegurando así un flujo constante de ingresos que financiaba sus operaciones en múltiples países. Durante un tiempo, el Tren de Aragua se convirtió en sinónimo de poder absoluto, actuando como una especie de Estado dentro del Estado, imponiendo su propia ley en comunidades y generando miedo y obediencia a través de tácticas de terror. A medida que la organización crecía, también lo hacía su notoriedad. Los medios de comunicación comenzaron a cubrir extensamente las actividades del grupo, revelando su capacidad para evadir la justicia y exponiendo el grado de corrupción que les permitía operar. Bajo el liderazgo de Guzmán, el Tren de Aragua pasó de ser una banda local a una red criminal transnacional involucrada en una variedad de actividades ilegales que afectaban a comunidades enteras. Sin embargo, esta creciente tensión también significaba que las fuerzas del orden comenzarían a cerrar el cerco alrededor de la organización, poniendo en peligro el imperio que Guzmán había construido. ¿Inicio de la caída? La caída del Tren de Aragua y de su líder, Óscar Guzmán, fue el resultado de una extensa y compleja operación de inteligencia que involucró a múltiples agencias de seguridad en Venezuela y otros países de la región. Durante años, las autoridades habían tratado de desmantelar la organización, pero la vasta red de corrupción y la habilidad de Guzmán para ocultar sus operaciones dificultaban los esfuerzos por capturarlo. La investigación comenzó a tomar forma en 2021, cuando las autoridades colombianas detectaron un aumento en las actividades de tráfico de drogas y trata de personas en la frontera con Venezuela, específicamente en la región de Cúcuta. Esta situación llevó a las fuerzas de seguridad a iniciar un seguimiento exhaustivo de las rutas de contrabando, y pronto se dieron cuenta de que muchas de estas operaciones tenían vínculos directos con el Tren de Aragua. La información recopilada por la policía colombiana fue compartida con las autoridades venezolanas, quienes empezaron a coordinar una operación conjunta. Uno de los momentos clave de la investigación se dio a principios de 2023, cuando las autoridades lograron interceptar comunicaciones entre miembros del Tren de Aragua, que revelaron detalles sobre sus operaciones y la ubicación de algunos de sus líderes, incluido Guzmán. Estos mensajes mostraban que la banda planeaba expandir sus operaciones hacia otros países, lo que encendió las alarmas de los organismos de inteligencia. La operación para capturar a Guzmán fue bautizada como Operación Cierre de Ruta y se llevó a cabo con la colaboración de agencias de seguridad de Colombia, Venezuela y Brasil. La investigación se extendió por casi 2 años, durante los cuales las autoridades monitorearon de cerca los movimientos de Guzmán y sus asociados. Finalmente, el 24 de agosto de 2023, los equipos de seguridad lograron localizar el escondite de Guzmán en Cúcuta, Colombia, gracias a la ayuda de informantes que proporcionaron datos cruciales sobre su paradero. Se desplegó un operativo coordinado en la madrugada, con agentes rodeando la propiedad para evitar cualquier intento de fuga. A pesar de sus intentos por escapar, Guzmán fue detenido sin que se produjeran mayores enfrentamientos. Tras su captura, Guzmán fue extraditado a Venezuela, donde enfrentó múltiples cargos por tráfico de drogas, extorsión, secuestro y trata de personas.
Durante el juicio, se expusieron testimonios y pruebas que mostraban la magnitud de las operaciones del Tren de Aragua y cómo Guzmán había dirigido la banda con mano de hierro durante años. Finalmente, en diciembre de 2023, Guzmán fue condenado a cadena perpetua por sus crímenes, marcando el fin de su imperio delictivo. La historia del Tren de Aragua y su líder, Óscar Guzmán, es un recordatorio impactante de cómo el crimen organizado puede prosperar incluso en los lugares más inesperados, como el interior de una prisión. Bajo el liderazgo de Guzmán, el Tren de Aragua creció hasta convertirse en una red criminal internacional involucrada en algunos de los delitos más atroces, afectando la vida de miles de personas en Venezuela y más allá. Su caída, resultado de una operación de inteligencia minuciosa y coordinada, marcó el fin de un capítulo oscuro en la historia del crimen organizado en la región. Sin embargo, su legado plantea preguntas difíciles sobre las condiciones que permitieron a la organización crecer y operar durante tanto tiempo sin ser detenida. La captura y muerte de Guzmán evidencian que, aunque la justicia puede tardar, eventualmente llega. Pero también es un recordatorio de la necesidad de una mayor colaboración y transparencia entre las fuerzas del orden y los gobiernos para erradicar este tipo de organizaciones que prosperan gracias a la corrupción y la impunidad. El Tren de Aragua ya no es lo que fue, pero sus remanentes aún representan una amenaza que las autoridades deben vigilar de cerca. La lucha contra el crimen organizado es constante, y cada paso hacia la justicia es una victoria para las comunidades afectadas. Si te ha interesado esta historia y quieres conocer más sobre los casos más notorios del mundo del crimen, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un me gusta y compartir tus opiniones en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.